Bueno, ante todo, bienvenidos, es un gusto que estén aquí. Me encanta compartir lo poco, lo mucho que uno va sabiendo en la medida en que lo comparte con otras personas, como que aumenta su nivel de feedback, de recibir también información. El día de hoy vamos a hablar sobre la lectura del rostro, cómo podemos hacer nosotros para que cada vez que veamos a alguien podamos distinguir en esa persona cuáles son sus sentimientos, cuáles son sus emociones, cómo se relaciona esa persona con el mundo y podamos entenderla mejor. Pero lo mejor de todo no es cómo interpretemos a los demás, sino lo mejor de todo es cómo nos vamos a interpretar a nosotros mismos cada vez que nos vamos a ver al espejo. Empiezo con una frase de Oscar Wilde que dice: no hay una segunda oportunidad para una primera impresión. Y eso es parcialmente cierto. Digo parcialmente cierto porque a veces uno cree conocer a alguien, inmediatamente lo ve y luego se da como tremenda sorpresa porque dice: no, ese tipo era súper, yo lo vi, es que se ve que es un caballero, es que se ve que no sé qué, es que se ve que es absolutamente fenomenal. Y cuando uno lo va a tratar, tremenda porquería. Igual nos pasa al contrario, que, o sea, juzgamos que algo no, esa persona no, nada que ver, y con el tiempo nos damos cuenta que es una persona maravillosa, que nos enseña muchas cosas y que nunca quisiéramos alejarnos de ese ser humano tan magnífico. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué falla? Nuestro nivel de percepción, nuestro nivel de observación sobre todo. Y es lo que vamos a aprender hoy a tratar de identificar qué cosas nos sirven y qué cosas no nos sirven. El primer acercamiento que tenemos con alguien no es ni siquiera visual. El primer acercamiento es desde el punto de vista energético. ¿Por qué? Porque uno siente, cuando uno está en un sitio y uno de pronto siente que alguien se le acerca y aunque no lo haya visto, hay una sensación física que se genera y uno se siente como más tranquilo o se siente como predispuesto. Y eso es natural porque los seres humanos tenemos mecanismos de sobrevivencia. Entonces, si nos alteramos de alguna manera, tenemos que ponerle mucha atención a qué es lo que nos está vibrando dentro del cuerpo y por qué estamos sintiendo ese rechazo por la persona y hacerle más caso a eso que incluso a la misma observación. Pero luego vendría, en esto pues está obviamente lo de que esta energía es susceptible de ser medida, de ser cuantificada a través de equipos específicos como la cámara Kirlian, que es un tema posterior, pero que es un tema absolutamente interesante, porque no se trata de las energías del más allá, sino que se trata de las energías del más acá, traducidas en el diario vivir. Y empezamos entonces con nuestra lectura del rostro. Dicen que es el espejo del temperamento y de la personalidad. A veces también confundimos los términos, decimos temperamento, decimos personalidad, decimos carácter, pero no tenemos muy claro qué es cada cosa. El temperamento es lo que traemos genéticamente, es lo que nuestros padres, nuestros antecesores, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, nos fueron como enviando una información que nos enviaron a través del ADN. Ahora, la personalidad es lo que nosotros generamos una vez que aterrizamos en este mundo. Entonces traemos todo eso y tenemos una tendencia de familia de profesores, o tenemos una tendencia de familia de abogados, o tenemos una tendencia, en fin, de gente pasiva, de gente muy activa, pero nosotros siempre se ve, todos matemáticos y nació el niño que era músico, rockero. Y dicen, ¿pero de dónde? O sea, genéticamente tenía una información, pero él generó su personalidad frente a las circunstancias que le tocó vivir. ¿Y qué pasa? El carácter es la suma del temperamento, o sea, de lo que traíamos, más la personalidad, que es lo que asumimos como una experiencia personal, y eso es nuestro carácter. Carácter no es cuando el muchachito cansón es bien mal geniado, no le han puesto reglas, y entonces el muchachito es de lo que quiere, pasa por donde quiere, y es que el niño tiene un carácter. No, no es carácter, es cuestión de educación, en ese caso no es cuestión de carácter, pero le echamos la culpa al carácter de todo. Y lo primero que vamos a ver son las proporciones. Las proporciones las han trabajado desde diferentes perspectivas, sobre todo desde el ángulo de la belleza. Entonces se ha creído que el concepto de la belleza de un griego, de un maya, de un egipcio es muy diferente, pero en el fondo todos tienen más o menos la misma razón. Y en esas proporciones empiezan, por ejemplo, escuchamos de los egipcios, ellos hablaban de que eran más o menos 18 puños lo que constituye el ser humano. Entonces uno cierra la mano, ¿sí? La coloca así y uno dice 2 puños van en la cara, ¿sí? 10 puños van de aquí hacia abajo. No sé, si quieres, mírense a ver cómo andamos de cara según los egipcios. 2 puños van aquí, ¿sí? Que van desde el rishon, que se llama este pedacito, donde nace el cabello,
No faltará quien diga, y si soy calvo, pues si es calvo más o menos donde nacía el cabello alguna vez en la vida, que es un promedio, que son 2 puños más o menos de cara, y el resto ya es de aquí hacia abajo, 10 hacia las rodillas, perdón, de aquí hacia abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, más o menos hasta las rodillas. Entonces sería un fenómeno para los egipcios, porque miren, o sea, sí, lo que pasa es que también depende del cuerpo de la persona, ¿no? O sea, y del tamaño de la mano, pero en proporción debe ser eso. Y 6 de la rodilla hacia abajo. Ahí se completarían, según los egipcios, los 18 puños. Luego llegaron los griegos, ¿no? Entonces, Polícleto, por ejemplo, entonces empieza a hablar de no nos compliquemos tanto con los puños y empecemos a trabajar cabezas. Entonces vamos a trabajar 7 cabezas. La medida que hay de acá a acá, multipliquémosla por 7 y esa es una persona más o menos normal. Y luego llega Leonardo da Vinci con su hombre David. Tiene un dibujito en el cual hace como un esquema del ser humano. Este es un esquema muy famoso de Leonardo da Vinci. Y él dice, no, las proporciones son más o menos así. Usted estira los brazos, entonces de punta a punta debe ser el tamaño de su altura. Este es el tamaño de la altura. Dice, más o menos usted tómese aquí la medida del cuello, que debe ser la misma medida de la parte de acá del brazo, del antebrazo, y debe ser la misma medida de los gemelos, de acá de esta parte. Si tenemos, por ejemplo, los gemelos más gordos, porque tenemos las piernas más gordas, o sea, estamos desproporcionados según el hombrecito. Y cada parte del cuerpo, entonces, debe ser correlativa al resto del organismo. El tamaño de la nariz debe ser proporcional exactamente al tamaño de la oreja. Y el tamaño de la cara debe dividirse de esa manera. ¿Qué pasa? Y pongo este parangón, hago esta comparación, porque esto era lo que hablaba el loquito del Leonardo da Vinci, pero aquí al lado tengo una investigación interesante que es sobre cómo los indígenas precolombinos también manejaban su sistema de medidas, y en nada le desmerece al señor Leonardo da Vinci, porque ellos también tenían la medida de la palma, de la mano, del codo, por ejemplo la medida de acá, que es el brazo, acá, donde empieza el codo, del lado contrario, es la medida del pie. Debe ser exacta. ¿Qué pasa? No somos tan perfectos, o sea, uno es más gordito, más flaquito, más eso, pero eso no quiere decir que no seamos más feos o más bonitos, porque el concepto de belleza es muy relativo, como lo vamos a ir viendo. Una de las medidas que quiero que hagamos es, porque uno le dice, no, si tú eres de talle largo, de talle corto, de pronto quienes manejan algo de medidas de costura, de algo así, tienen como unos parámetros muy claros, ¿no? Pero una de las medidas sencillas es colocar las manos de esta manera, y donde te dé el codo debe ir la forma de la cintura, la partecita más delgada de la cintura. Si tenemos más arriba o más abajo, le haremos de talle más corto o de talle más largo.